Los buffers, el más famoso es el de bicarbonato ácido carbónico, están ahí. ¿Qué hacen estos buffers? Los buffers no solucionan la chamba, ¿eh? No crean que lo que hace es quitar ácidos o bases. Lo que hace es hacerlo más leve. Por ejemplo, en un coche, los amortiguadores hacen que ustedes sientan menos un golpe, ¿no? O sea, si quedan en un bache y van en un bocho, ¿sienten o no el bache? Si van en un ¿sienten el golpe? Pues sí, ¿no? Y si van en un jeep, lo sienten, pero menos, ¿no? ¿Y qué es lo que cambia? Los amortiguadores son mejores en el jeep que en el bocho, ¿va? ¿Qué hacen los amortiguadores? No solucionan la bronca, siguen cayendo en el hoyo, pero lo sienten menos. Eso es lo que hacen los sistemas de amortiguación. Lo que hacen es pasar de un ácido fuerte a un ácido débil, o de una base fuerte a una base débil. Es lo que hacen. ¿Qué es un ácido y una base? Un ácido suelta iones fuertemente. Un ácido suelta iones, hidróneo. Eso es lo que es el ácido. Hay de dos. Lo hace fuerte o débil. Fuerte significa que lo hace rápidamente y lo hace totalmente. Y el débil lo hace lento y nunca lo hace totalmente. Es como en el amor, chicos. Ese novio o novia o cosa que tuvieron, que después de una semana de novios ya les decía que las amaba y que se quería casar con ustedes, es un ácido fuerte, da amor demasiado rápido, ¿va? Las asusta o los asusta. Ahora, el que el novio o novia o cosa que anduvieron con él 5 años y nunca les dijo que los amó, que nunca pensó en darles el anillo, ese es un ácido débil. ¿Por qué? Lo hace muy lento, ¿va? Y nunca va a entregar su amor completo. Eso es un ácido débil, ¿va? Así de sencillo. Ahora, la base recibe iones hidróneo, ¿va? Si lo hace rápido y intensamente recibir iones hidróneo, es una base fuerte. Si lo hace lentamente y no lo hace completamente, es una base débil. Esa es la diferencia, ¿va? Mientras que uno da iones hidrógeno, el otro lo recibe. Entonces, un ácido fuerte libera iones tan rápido que va a generar un problema porque nos cambia el pH rápido. ¿Qué hace el sistema de amortiguadores? Lo vuelvo lento, vuelvo ese ácido fuerte un ácido débil y lo hago más lentamente. No soluciona la bronca, ahí sigue el ácido, pero le di tiempo al cuerpo de responder. El siguiente sistema, cuando entra en acción los sistemas amortiguadores, entra la respiración. La respiración lo que hace es regular los ácidos, ¿va? En el cuerpo vamos a ver que los ácidos pueden estar, principalmente es ácido carbónico, ¿va? Pero el ácido carbónico pues no puede estar estable, se vuelve inmediatamente CO2 y agua. Entonces el CO2 que tenemos es directamente ácido, ¿va? Entonces consideremos que los ácidos del cuerpo son CO2, ¿va? CO2, sencillo. Y las bases que tenemos en el cuerpo es el bicarbonato. Entonces tenemos de un lado el ácido, que es el CO2, y del otro lado el bicarbonato, ¿va? Entonces tenemos esos dos. El sistema de respiración puede regular cuando actúa, el siguiente en actuar después de los buffers es el sistema respiratorio. ¿Qué pasa? Si tengo exceso de ácido, ¿qué va a hacer el cuerpo? Tengo más ácido de lo normal. ¿Qué va a hacer el cuerpo para eliminar ese ácido? ¿Cómo sacarían CO2 de su cuerpo? Hiperventilando. Hiperventilando. Muy bien. Si aumento la frecuencia respiratoria, empiezo a sacar CO2. Si yo tengo mucho CO2, digamos que este es el CO2, ¿va? CO2 se acumula por alguna razón. ¿Qué hace el cuerpo? Pues empiezo a aumentar la frecuencia respiratoria. Lo estoy sacando de mi cuerpo, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si la cantidad de ácidos es menor? Tengo menos ácidos de lo normal, ¿va? ¿Qué va a hacer el cuerpo para compensar esto? Para recuperar ácidos. Retener bases. Puede hacerlo. Hipoventilar. Hipoventilar. Ahorita estamos pensando nada más cómo responde el pulmón. Después vemos el riñón, ¿va? Entonces, si yo tengo menos ácidos de los que necesito, entonces, ¿qué hago? Bajo la frecuencia respiratoria. Así como cuando sean ustedes de niños que dicen, si no me compras eso, papá o mamá, voy a aguantarme la respiración y se empiezan a poner morados, pues que están reteniendo CO2. Y entonces lo que van a hacer es que la concentración de CO2 va a comenzar a elevar. Así regula el pulmón. El pulmón no puede hacer más que regular CO2,
O sea, exhalar más CO2 o quedarse con más CO2. ¿Por qué? Porque el otro sistema que es las bases no pueden regular la respiración, no van a sacar polvito de bicarbonato o van a inhalar bicarbonato para poder compensar las bases. No se puede, ¿va? Entonces, ¿quién regula la otra parte? Pues el riñón. El riñón es el que de veras compensa. ¿Qué pasó, Ana Gabriela? Ana Gabriela. La hemos perdido. Vence, Andrade. Nos tiene en incógnita total. Ok. En lo que Ana Gabriela se convence de hablarnos, los tres sistemas son buffers, respiratorio y riñón. Y actúan en ese nivel, mientras que los buffers actúan en instantes, el sistema respiratorio tarda minutos y el riñón tarda horas o días en actuar. Así es. ¿Va? Ahora, entonces ya el sistema de buffers actuó, pero no más tuvo el tiempo, lo hizo más lento. Después empezamos a excretar los ácidos por la respiración o a retenerlos, pero todavía tenemos broncas. ¿Qué hace el riñón? El riñón hace dos chambas bien importantes. Una es que de veras tira iones. Ustedes pueden, si tienen mucho, está en su cuerpo muy ácido, lo que hace es que su orina va a ser ácida. ¿Por qué? Porque el riñón tira iones hidronio, o sea, tira ácidos en la orina. ¿Cuál es la bronca? Que generamos muchos ácidos todos los días. Entonces tendríamos que tirar una orina muy ácida, tan ácida como el ácido de las baterías de sus coches. Y pues no. Y pues se nos quemaría todo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues no puedo tirar tantos ácidos. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que hago es que compenso. ¿Qué hago? Si tengo mucho ácido, vamos a ver, ácidos, ¿va? Tengo mucho ácido, está elevado el ácido, y por alguna razón, pues no puedo tirarlo todo por la respiración. ¿Por qué? Pues porque no es tan poderosa la exhalación, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hace el riñón? Dice, no puedo tirar más ácidos porque voy a quemar todo mi sistema urinario. ¿Qué hago? Pues absorbo bicarbonato. Y están los dos elevados, no están normales, pero están en equilibrio. Los dos están altos. Entonces se inhiben, digámoslo así, ¿va? Ahora, si tengo bajos los ácidos y no puedo compensar con el sistema respiratorio, ¿qué hago? Entra en acción el riñón y dice el riñón, oh por Dios, tengo muy abajo el ácido, ¿qué hago? Tiro bicarbonato, ¿para qué? Los dos están abajo, pero están en equilibrio. Esto es lo que hace el riñón, ¿va? Y entonces, así, con ese sistema donde el riñón puede tirar bicarbonato, el sistema respiratorio puede tirar CO2 o ácidos, y el sistema de buffers, lo único que hace es hacer que la chamba sea más lenta. Así es como podemos llegar al diagnóstico de una alteración ácido-base, ¿va? ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para hacer el diagnóstico de un ácido-base? El pH, el bicarbonato y la presión de CO2. Lo que les acabo de decir, ¿cuál es el pH, cuál es el bicarbonato, cuál es el CO2? ¿Por qué? Lo primero que tengo que revisar, lo primero es el pH, ¿va? Primero vean el pH. Si el pH está bajo, más bajo de lo normal, por debajo de 7.4, entonces, ¿qué tengo? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Alcalosis. Si está más bajo el pH, tengo una acidosis. Recuerden que entre más bajo el pH, más ácido. ¿Ah? Acidosis. Mis niños, ¿sí entienden qué significa pH? Sí. ¿Alguien me puede decir qué significa pH? Es la concentración del ion hidrógeno. pH tal negativa cual es- significa, escúchame, pH tal cual significa potencial de hidrógeno. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto hidrógeno le puedes meter? Por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene un pH de 3. Es decir, le caben bien poquitos hidrógenos, está atascada de hidrógenos. Mientras que la sosa cáustica tiene un pH de 12. Es decir, no tiene casi hidrógenos, te caben todos los hidrógenos que tú quieras. ¿Vale? No sé si me entienden con esta analogía alegórica. Es decir, pH significa potencial de hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno me va a entrar? Mientras algo tenga más hidrógeno, más ácido es. ¿Vale? Y por lo tanto le caben menos. Y por ende, por ejemplo, si tú tienes un pH de
de 7. Significa que sí caben todavía hidrógenos, pero ya estás en equilibrio. Un pH de 7 es el agua pura, dura, sin ningún tipo de sal, es 7. Teóricamente es un pH de 7, ¿vale? Tú tienes un pH ligeramente alcalino, por eso 7.35, 7.45, porque al cuerpo le conviene más que estés ligeramente alcalinizada que acidótica. Incluso un paciente, su vida corre peligro cuando ya el pH esté en 7.65, 7.75, versus, ve cuánto se alejó del 7.4, versus un paciente que tiene 7.2, 7.1 ya está comenzando a agonizar. Entonces, ¿el cuerpo qué te toleró más? ¿La acidosis o la alcalosis? La alcalosis. La alcalosis. Exacto. Te toleró mejor la alcalosis que la acidosis. Muy bien. Jocelyn, no sé si está ahí con movimiento convulsivo Tourette. Ah, es que está hablando con alguien, perdón. Ok, vamos entonces ahora. Ustedes tienen 3 valores, ¿no? Bicarbonato, CO2 y pH. Si el pH está bajo, entonces tiene acidosis. Si está alto, es alcalosis, ¿va? Ahora, primero, después, hay que ver, este juego, muchachos, es como el adivine quién. ¿Sí han jugado adivina quién? ¿Sí? O sea, Sí. ese de si es Marín, si es Carla, si es Itzel, si es Ariadna, etcétera, si es Camila, si es José Antonio. Entonces, vamos a tener que vamos a identificar. Si tiene lentes, bajamos a todos los que no tienen lentes, ¿va? Si tiene cabello largo, quitamos a todos los que son cabello corto. Aquí es lo mismo. Adivina quién, pero quién la regó, ¿va? Entonces, las alteraciones de ácido base hay que adivinar quién la regó. Si el pH está alterado, lo primero que usamos es el pH. De nuevo, si está bajo es acidosis, si está alto es alcalosis. Lo que tenemos que revisar es quién la regó. Solo hay de dos. O la regó el pulmón o la regó el riñón, ¿va? Si la regó el pulmón, tenemos una acidosis o una alcalosis respiratoria. Si la regó el riñón, tenemos una acidosis o una alcalosis metabólica, ¿va? Entonces, en general, así funciona. Solamente esos dos la pueden regar. ¿Va? Entonces, primero, lo que hago es ver quién la regó. Es una adivina quién la regó. Primero el pH, ¿va? Si el pH, entonces, es mayor a 7.4, es menor a 7.4, entonces tenemos acidosis, ¿va? Si 7.4 es mayor, tenemos acidosis. Si es mayor a 7.4, es alcalosis, ¿va? Entonces, esa es la primera decisión. Ahora, la segunda. Voy a preguntar quién la regó. ¿Quién la regó? Pues quién está alterado. O sea, ¿quién la regó? ¿Va? Vamos a ver. ¿Cómo? Acidosis. Primero, ¿la puedo regar el pulmón o el riñón? ¿Cómo pudo haber generado el pulmón una acidosis? ¿Cómo el pulmón pudo haber generado una acidosis? ¿Cómo va a ser que la cantidad de ácido sea más grande el pulmón? ¿Qué vimos que tenía que hacer? No saque... Acumula CO2, ¿no? Que no, Acumulación de CO2. exacto, que no saque CO2, que hipoventile. Entonces, ustedes cuando hacían berrinche de niños, o sus sobrinitos, o sus hermanitos, o quienes tengan a niño chiquito, que aguanten, dicen, no voy a respirar hasta que me compres eso, ¿qué está haciendo? Hipoventilando. Y cuando hipoventila, deja de sacar CO2, y el CO2 se empieza a acumular. Y entonces hay más ácidos, tenemos una acidosis, ¿no? Ahora, si digamos que no es el niño berrinchudo, sino que es alguien que no puede aumentar la frecuencia respiratoria, y el pulmón no lo puede recuperar, ¿va? No basta con pellizcarlo para que respire, sino que tiene un problema y no puede aumentar la ventilación. ¿Quién va a entrar en acción? Si el pulmón la regó y tiene a los ácidos altos, porque disminuyó la frecuencia respiratoria, acumuló CO2, ¿quién va a responder? El pulmón ya no puede. El riñón. El riñón. ¿Y qué va a hacer? Aumentar las bases. Aumentar las bases, reabsorber más bicarbonato. ¿Para qué? Pues para que estén en equilibrio. No están normales, pero están en equilibrio. Entonces, un paciente que tiene disminuido el pH y que tiene elevado el CO2, ese es un paciente con una acidosis respiratoria. Ahora, si compensa o no compensa, es si respondió el riñón. Si el riñón ya elevó el bicarbonato y los dos están elevados, entonces tenemos una acidosis respiratoria compensada.
Si el riñón no ha hecho esta chamba de aumentar el bicarbonato, todavía no ha compensado, ¿va? ¿Por qué? Si ustedes tienen el pH bajo y tienen el CO2 elevado y el bicarbonato elevado no generaría acidosis, ¿no? Generaría alcalosis. Entonces, ¿qué está haciendo? Compensando. Ahora, del otro lado, el riñón, ¿cómo puede regarla para generar acidosis? ¿Cómo puede hacer que haya menos bicarbonato? Pues para que el ácido gane. ¿Qué tendría que ser el riñón? Desechar bicarbonato. Desechar bicarbonato. Entonces, si el riñón por alguna razón dice, tiro bicarbonato, pues ¿qué? No lo necesito. Y empieza a tirar bicarbonato. Los ácidos ganan, ¿va? Porque el bicarbonato está abajo. Entonces, ¿quién va a responder si el riñón la regó? No puede. El pulmón. El pulmón. Pulmones. ¿Y qué va a hacer? Aumentar el CO2. Disminuir, Si aumenta el CO2, ¿no? disminuir el CO2. Para que se equilibre. disminuir el CO2 aumentando la frecuencia respiratoria. Ok, para sacar el CO2 y el CO2 baja. Los dos están bajos, pero están en equilibrio, ¿va? Entonces, eso sería, si primero tengo el pH, tengo una acidosis, pero lo que tengo es que las bases están bajas, el que la regó fue el riñón. Entonces tengo una acidosis metabólica. Y si el CO2 ya bajó, pues tengo una acidosis metabólica compensada, ¿va? ¿Por qué? Porque si tengo abajo el CO2, pues el CO2 abajo debió generar acidosis, no, alcalosis. Entonces no fue el pulmón, fue el riñón quien la regó, ¿va? Ahora, del otro lado, alcalosis, pH mayor. Vamos a ver quién la regó. ¿Quién fue? ¿El babas del riñón o el babas del pulmón? Va, órale. Primero, alcalosis. Si el bicarbonato está elevado hasta el cielo, el bicarbonato está elevado, ¿quién la regó? El riñón. El riñón. Riñón. Y tengo una alcalosis metabólica, ¿va? ¿Quién va a responder? Pues el pulmón. ¿Qué va a hacer el pobrecito? Pues disminuye la frecuencia respiratoria, órale, va el CO2 hacia arriba. ¿Y qué? Están las dos elevadas, pero están en equilibrio, ¿va? Si todavía no se eleva el CO2, estamos solamente con una alcalosis metabólica no compensada, ¿va? Ahora, ¿cómo el bendito pulmón va a generar una alcalosis? ¿Qué tendría que hacer? No, retener las bases. Bajar su frecuencia. Si bajo la frecuencia respiratoria, la cantidad de CO2 se eleva y tengo una acidosis, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? La frecuencia. Aumentar la frecuencia respiratoria para tirar CO2 y ahora ganan las bases, ¿va? Y entonces tengo una alcalosis respiratoria. ¿Quién tiene que responder? El riñón. ¿Y qué hace? Compensación renal. Ajá, ¿y qué Disminuir, ¿no? disminuir las bases, tirar bicarbonato. ¿Para qué? Pues para que estén al mismo nivel ahora los dos, ¿va? Entonces, solo piensen que el riñón solo puede tirar y absorber bicarbonato, y el pulmón solo puede tirar o absorber CO2. Y lo que hacen es que se pongan a niveles normales, aunque estos estén alterados, ¿va? Ahora, esto es para que ustedes puedan saber si la alteración es ácido o base, si está compensada o no está compensada, si es metabólico o respiratorio. En general, para este nivel, lo único que les vamos a pedir es que ustedes sepan adivinar o no, sepan si es una acidosis, si es una alcalosis, si es respiratoria o es metabólica. La parte de compensación no la vamos a revisar aquí, porque este es el siguiente nivel de dificultad, ¿va? Con que ustedes sepan saber si es respiratoria, si es acidosis o alcalosis, si es respiratoria o metabólica, con eso. Entonces, ¿qué es acidosis si el pH es menor a lo normal? Es alcalosis si está mayor a lo normal. Es respiratoria si el que la regó fue el pulmón, o sea, el que se alteró fue el CO2. Y es metabólica si el que la regó fue el riñón, o sea, se alteró el bicarbonato. Con que ustedes sepan eso, estamos más que bien servidos. Pero si ustedes pueden saber si es compensada o no compensada, les va a servir en la clínica, en lo de veras ya. ¿Por qué? Pues porque el paciente va a tratar de compensar, ¿va? Ahora, si a ustedes se les hace difícil entender esto de que los niveles deben de estar compensados, se puede utilizar el famosísimo nomograma. Esa cosa cómo funciona. Es una gráfica 3D, ¿va? No le ven así que salga de su pantalla, pero sí es 3D. ¿Por qué? Porque tiene 3 dimensiones en una sola gráfica. Tenemos en X tenemos la presión, el pH arterial,
En Y tenemos la concentración de bicarbonato y aquí en Z, que es esta de aquí, es la presión de CO2. Entonces ustedes ¿se acuerdan de las gráficas de los planos cartesianos que les decían el valor en X y el valor en Y y ponían el puntito en medio? Esta es la misma cosa, la misma. ¿Qué hago? Voy a graficar 3 valores, ¿va? Aquí dice pH 7.4. Primer punto, pH 7.4, trazo una línea. Va, siguiente, bicarbonato, 24 miliequivalentes, trazo una línea. ¿Va? Tercer línea, ya aquí hay dos puntos que se unen. Aquí está el punto, falta el tercero. PCO2 de 40 miliequivalentes. Ahí está. Las 3 líneas convergen en el área que dice normal. O sea, que si el paciente tiene 24 miliequivalentes, 40 miliequivalentes y 40 milímetros de mercurio y pH 7.4, mi paciente está normal, ¿va? Ahora, voy a graficar un paciente que sí tenga algún problema, ¿va? pH 7.3. Listo. De ahí ya digo que tiene una acidosis, ¿no? Pero dejémosle la chamba a la gráfica. Siguiente punto. Bicarbonato de 12 miliequivalentes. Aquí está, línea. Todo dice que tengo una acidosis metabólica, ¿va? Pero me falta confirmar el tercer punto. Aquí está, 25 miliequivalentes. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que estar bajo el CO2? Pues porque está bajo el bicarbonato, ¿no? Entonces, alguien tiene que compensar. Ahí está. Tengo una acidosis metabólica compensada, ¿va? ¿Por qué? Porque los 3 puntos caen exactamente en el área que dice acidosis metabólica. O sea, se acabó. Así de fácil, no necesito más que graficar mis puntitos. Ahora vamos, es una acidosis metabólica simple con una compensación respiratoria adecuada. ¿Por qué? Pues porque los 3 puntos convergen, ¿va? Así de sencillo. Ahora vamos a ver otro caso. pH 7.5, de plano yo digo, pues acidosis, ¿no? Pero hay que dejarle la chamba a la gráfica, ¿va? Bicarbonato de 7 miliequivalentes, está bien abajo el pobrecito. Hasta el momento digo, mira, acidosis metabólica. Otra vez. Voy a ver si está compensada. 50 milímetros de mercurio, sácatelas. Normal es 40, ¿no? Se elevó el bendito CO2. ¿No se supone que tendría que bajar? O sea, si estamos en el mismo problema y el bicarbonato bajó, y eso generó una acidosis, porque ganan los ácidos. El bendito pulmón babas tendría que haber bajado el CO2, ¿sí o no? Para compensar. ¿Y qué hizo? Se aumentó. Está bien babas. Entonces, ¿qué pasó? Aquí no tengo una acidosis metabólica no compensada, porque el pulmón no hizo su chamba, ¿va? O también podría ser una acidosis metabólica con una componente respiratoria. Eso se le llama una acidosis o una alteración mixta. O sea, los dos también jodidos. ¿Qué ejemplo de este paciente? Un paciente, por ejemplo, clásico diabético, crónico, descuidado, que aparte fuma. Entonces, fuma y tiene efisema pulmonar, porque, ¿qué más da? De algo nos hemos de morir, ¿no? Entonces, tiene efisema pulmonar, la frecuencia respiratoria no la puede regular bien, y aparte tiene daño renal porque es un paciente, un diabético no cuidado. O sea, su riñón empieza a tirar bicarbonato a la babas y se genera una acidosis. Y el sistema respiratorio tendría que compensar hipoventilando. ¿Y qué creen? No puede hipoventilar porque tiene EPO, porque es un fumador crónico, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la frecuencia respiratoria no puede modificarse y sigue elevándose, sigue reteniendo CO2. ¿Y qué hace? Pues ya está doblemente jodido. Tiene una alteración tanto respiratoria como metabólica. Estos son los pacientes que de a de veras se van a encontrar en la clínica. Son los que dan temor. ¿Por qué? Porque son mixtos. ¿Cómo los compensa? Está bien difícil. O sea, el cuate no puede compensar respiratorio, no puede compensar renal. Estos son los pacientes difíciles, ¿va? Ahora, entonces, en la gráfica, si se dan cuenta, pues es un bendito sistema que nos permite graficar las 3 cosas cuando los 3 puntos caen sobre la zona que dice alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, pues corresponde, o acidosis respiratoria aguda, corresponde a esa zona si los 3 puntos caen. Si no, es una alteración mixta o un proceso no compensado. ¿Qué significa no compensado? No crean que el paciente llega y luego el riñón entra en chamba, ¿no? Yo les dije, tarda días en actuar. Entonces el paciente puede tardar en compensar, ¿va? Por eso hay que monitorear qué valores: bicarbonato, CO2 y el pH arterial. Porque el paciente no va a compensar en 1 hora o en 2 horas, puede tardar días, ¿va?
Ahora, hay otra cosa, entonces, para el examen, ¿para qué se tiene que preocupar el examen? O sea, para entenderlo, tiene que preocuparse porque lo van a ver en la realidad, ¿va? Pero para el examen, que es lo que les más preocupa ahorita, con que sepan distinguir si es acidosis, si es alcalosis, si es metabólico o respiratoria, con eso ya la hicieron, ¿va? Lo demás es porque les sirve para la clínica, ¿va? Entonces, hay un último sistema que no vamos a revisar ahorita porque sería saturarlos, es el sistema de anion gap. El anion gap o brecha aniónica, su traducción al inglés, nos permite diagnosticar de manera precisa una acidosis cuando está compleja, ¿va? Pero ese sistema es cuando se utiliza en la clínica. En la clínica les va a tocar revisar que cuando las acidosis son muy complejas se tiene que hacer el anion gap, ¿va? Si nos da Por tiempo... ejemplo, Ajá. aquí lo estamos viendo puramente respiratorio o metabólico, pero no todo es solo por respiratorio o metabólico. El anion gap es importante, ¿por qué? Porque, como bien dijo el doctor Ponciano, me ha tocado ver pacientes que tienen acidosis metabólica con un bicarbonato de 30, 32. Y me dirían, ¿y eso cómo es posible? Pues resulta que el anion gap en general y en particular los cloruros pueden acidificar al paciente. Por ejemplo, cuando tú estás pasándole mucha solución a un paciente, por ejemplo, mucha solución fisiológica, y estás metiéndole muchos cloruros, porque estás metiendo un montón de solución fisiológica, se empiezan a acidificar, a pesar de que el bicarbonato se eleva o está normal. ¿Por qué? Porque los cloruros tienen una carga eléctrica negativa. Si tienen carga eléctrica negativa, ¿qué les van a provocar? Acuérdense que para que un ácido tiene muchos protones y también tiene muchos ¿qué? Electrones. Un ácido es altamente oxidante porque tiene una gran cantidad de protones y una gran cantidad de electrones. Estos dos conceptos protónico-electrónicos teóricamente los tuvieron que haber visto desde la prepa. ¿Ok? Yo entiendo que muchos no lo vieron como debe de ser ni con la profundidad que es. Vamos a tratar de compensar eso, ¿ok? Pero quiero que tengan eso en cuenta. Un ácido tiene una gran cantidad de protones, por eso van a dar cuenta que casi todos los ácidos tienen en su configuración química hidrógeno en grandes cantidades, y aparte tiene una gran cantidad de electrones. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y los elementos que pueden provocar fenómenos alcalóticos usualmente tienen cargas eléctricas positivas. ¿Vale? Eso lo vamos a ver cuando veamos anion gap, y aquí la cosa se complica más. ¿Ok? Bueno, qué bueno que nos entendemos también. Muy bien, Si no se entonces... entiende, nos avisan. Entonces, para el anion gap no es para el examen, pero en bioquímica nos va a servir. Las cargas negativas son ácidas, las positivas son básicas. ¿Va? Listo. Las que tengan carga positiva son bases o alcalinas, aunque en realidad está mal, pero son bases. Y los ácidos y las que tengan carga negativa son ácidos. Se acabó. ¿Va? Entonces lo mismo, pero con eso. Y eso nos vamos a revisar después del después del parcial para que no se nos saturen para ahorita, ¿va? Ahora, otra pregunta. Vamos a aclarar puntos. La ley de Van Hoff no la necesitan saber ni necesitan calcular las concentraciones de una solución. Se los enseñamos porque es algo que en bioquímica en teoría se tiene que ver, o que en química vieron en la prepa. No va a haber en el examen que utilicen la ley de Van Hoff, aunque en otras carreras sí les hacen usar la ley de Van Hoff para preparar soluciones y después se las inyectan entre ustedes. Entonces aprenden a la mala, si no saben calcular, pues se ponen todos mal los alumnos, pero aquí no,
¿va? No nos dejan ser tan malvados. Entonces, no va a haber ley de Van Hall, no van a calcular una solución. Lo vamos a revisar para que veamos cómo funciona, pero no va a venir el examen. Relajados, ¿va? La parte de si se tienen que saber las concentraciones de cada molécula que vimos de sodio, potasio, sí, por favor apréndanselas solamente de las importantes que vimos, o sea, de los que están en la presentación. ¿Por qué? Porque les puede venir un mini caso clínico en el parcial que sería el paciente con este valor de bicarbonato de sodio que tiene, o sea, una hipernatremia o una hiponatremia, una hipercalemia o una hipocalemia. Entonces, esos apréndanselos, nada más esos, ¿va? No les va a venir de una bioquímica, o sea, no va a venir el valor, no se tiene que aprender el valor normal de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, eso no, ¿va? Pero sí apréndanse la parte de los cationes, ¿va? Y los aniones. Ahora, vamos ahorita, antes de que vaya a la parte de las soluciones, me gustaría que el doctor Saucedo y yo revisáramos dos preguntas, ahorita yo una y después la otra, ¿va? Primero, bueno, si participa el doctor Saucedo, la primera está buena. En el chat tenemos una que dice que si el uso de cubrebocas hay tendencia a la acidosis por la respiración de CO2, que causa su acumulación. ¿Va? Sí. Sí, ya hicimos la prueba. No se eleva tanto así como para que se mueran, pero el CO2 con el N96 se eleva muy poquitito. O sea, en general no se va a cambiar. ¿Por qué? Porque los KN95 son permeables al gas. ¿Va? No, Ponciano, sí tienen. Los 90. Puedo decir con una gasometría en la mano. ¿Dónde está el artículo? No hay un artículo científico que muestre eso. Los artículos que se dedicaron a hacerlo mostraron que de 95 para abajo no hay alteraciones en acidosis ni alcalosis. ¿Por qué? Porque el CO2 y el oxígeno es permeable a través de un KN95. El KN99 que se utiliza, por ejemplo, para químicos, donde hay polvos, ahí sí generaría alteraciones. ¿Por qué? Porque el KN99 filtra el 99% de las partículas en circulación. El movimiento de CO2 y de oxígeno está modificado. En el caso de un KN95, no va a haber alteraciones perceptibles. ¿Va? ¿Por qué? Porque es permeable al CO2 y es permeable al oxígeno. ¿Va? Entonces, están diseñados para que se mueva el CO2 y se mueva el oxígeno a través de ellos. ¿Por qué? Porque el KN95 es para filtrar partículas biológicas, ¿va? Entonces, pero el 99 sí es para filtrar polvos. Entonces, ese sí es un riesgo. La gente que utiliza el 99 es los que trabajan con polvos, por ejemplo, en la industria. El 95 no. El 95 es para poder filtrar partículas virales. Entonces, en realidad, el artículo publicado muestra que no hay alteraciones a nivel de pH arterial cuando se usa un 95. Más de 95 sí. Hay 96 y hay 99. El 99 sí está bien jodido. Y por eso los especialistas de salud, como el doctor Saucedo, que se puede poner el KN95 durante horas, o yo que hago PCRs para COVID en el laboratorio, pues entonces usamos el KN95 por periodos de 6 horas o 7 horas en continuo y no debe haber alteraciones, ¿va? Hasta donde se ha mostrado en la parte en partes de artículos publicados. Ahora, ese es en cuanto a las alteraciones en CO2, no hay hasta ahorita reportado. Esto no significa que absolutamente no. Recuerden que en medicina y en ciencia no hay absolutos, ¿va? Hasta el momento lo reportado es que no se generan alteraciones de manera significativa en poblaciones. Puede haber casos donde haya reportado, donde de manera individual un individuo muestra alteraciones, pero recuerden que todo debe de ser con pruebas y con estadística. ¿Ah? Entonces usted siempre debe de exigir, ¿cuál es tu tamaño de tu muestra? ¿Dónde está tu artículo? Muéstrame que sí se alteró. ¿Va? Porque si no, pues eso de anecdotario pues está difícil. ¿Va? Ahora, en la diabetes insípida, ¿qué pasa? ¿Qué hay en la diabetes insípida? En la diabetes insípida lo que ocurre es que hay una elevación de la concentración de los iones. Recuerden que lo que regula la presión osmótica de una solución son los iones, ¿no? Ya habíamos visto que sodio, potasio, etcétera, ¿sí o no? Ahora, dijimos que la glucosa no participaba en este fenómeno o de manera muy perceptible. ¿Por qué? Por la concentración. Pero ¿qué pasa en un diabético, doctor Saucedo? La diabetes insípida, mis niños, se llama diabetes insípida porque no hay intervención de la glucosa.
En la diabetes insípida a nivel del sistema nervioso central hay una deficiencia de una hormona que se llama ADH. Entonces, al no haber ADH o hormona antidiurética, el paciente orina como un loco desesperado y pierde grandes cantidades de sodio, ¿ok? Pueden llegar a ser hiponatremias letales así 110, 120. Acuérdense que de por sí por debajo de 130 ya tienen problemas. Pero hay pacientes que ya en 120, 110 te convulsionan gachísimo. Eso lo van a ver mucho en pediatría. Un diabético insípido usualmente es porque no genera la hormona antidiurética. Al no generar hormona antidiurética, no tiene la capacidad de concentrar la orina para contener o mantener las cantidades de sodio que... Un medicamento que se les puede dar a estos pacientes para tratar de estimular a la hormona antidiurética, sí que esto va a permitir que es la desmopresina, y que esto va a permitir que los pacientes puedan retener más sodio durante la orina y demás. ¿Cuál es el problema? Que a veces se les pasa la mano con la desmopresina y entonces se van del otro lado, ya tienen sodios de 150, 160. Tratar a un paciente con diabetes insípida no es fácil. Se puede complicar de muchas maneras y típicamente lo van a tener con cualquier paciente que tenga alteraciones en la pituitaria, que hayan recibido radiación o que hayan sido operados de esa área, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Como bien dijo el doctor Ponciano, empiezan a perder grandes cantidades de sodio, el paciente se puede hinchar porque obviamente recuerden que la ósmosis está dada por las proteínas en general y por muchos solutos, específicamente sales. ¿Ok? Eso es lo que pasa en la diabetes insípida. Ok, ahora, ya por último, les recuerdo, no va a haber problemas de ley de Van Hoff, ni les van a pedir que preparen una solución. ¿Por qué se los contamos en los videos? Porque en general en la antigüedad lo que hacían es que al médico le daban su botecito de sal y sus litros de agua bidestilada, y lo que hacen era, si querían colocar al paciente una solución, por ejemplo, para recuperar cuando está deshidratado o cuando tiene una pérdida sanguínea leve, se le colocaba una solución, ¿va? Esa solución, recordemos, debe ser isotónica para que recuperemos los volúmenes sin que se alteren los eritrocitos. Acuérdense que los eritrocitos, si los ponen en una solución hipertónica, pues ¿qué hace? Se les sale el agua, se chupan como pasas. Si los ponen en una solución hipotónica, pues se les llenan de agua y se revienta. Entonces, ustedes no quieren hacerle eso al paciente, quieren ponerle una solución isotónica para que sus eritrocitos sean bellos y bonitos como deben de ser. Entonces, ¿qué hacemos? Pues preparar una solución que tuviera la misma cantidad de iones que la circulación sanguínea. ¿Cómo hicimos eso? Pues ya sabemos que la concentración o la concentración de iones es esta. Entonces, los miliosmoles son de 280 en el plasma, de 281 en el líquido intersticial y de 281 intracelular. Entonces sabemos que una solución isotónica va a tener esa concentración de miliosmoles, ¿va? O una presión osmótica de 5400 más o menos, ¿va? Vean, aquí está. Esa es la presión que tiene, ¿va? Entonces, ¿qué quiero hacer? Que tenga la misma presión. ¿Cómo lo hago? Pues mido la concentración, ¿va? ¿Cómo tengo esa concentración? Pues con la ley de Van Hoff. La ley de Van Hoff es una ecuación que nos permite identificar, o más bien establecer, la presión osmótica de una solución con su concentración de sales. ¿Qué hago? Pues lo que hago es que es C por R por T. C es la constante la concentración del soluto en osmoles sobre litro, ¿va? R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, ¿va? ¿Va? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la constante de los gases ideales? Porque estamos hablando de física, y una de las constantes que altera esto es la presión de los gases. Por lo tanto, se utiliza, es una constante. Esta no se va a modificar nunca, ¿va? La otra es la temperatura. ¿Por qué en grados Kelvin? Porque así lo describió originalmente Van Hoff. Y Van Hoff utiliza grados Kelvin. Para obtener los grados Kelvin, como dice la pregunta, lo único que hago es sumarle 273 a la temperatura, porque esa es la diferencia que existe en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque los ingleses y los gringos no saben utilizar una temperatura en grados centígrados, que es más lógica, tan locos, utilizan grados Kelvin. Entonces, y Fahrenheit. Entonces,
lo único que hacemos para compensar es que la temperatura en grados Kelvin es igual a nuestra temperatura más 273. Sí tiene una lógica, pero eso está en física, ¿va? Porque los grados Kelvin, el 0 grados Kelvin es la temperatura o el punto de equilibrio. Cuando el universo llegue a 0 grados Kelvin, se va a acabar el universo. Por eso es la lógica de esta temperatura, ¿va? Pero ahorita no pensemos por qué grados Kelvin. Lo que hacemos es sumarle a los grados, a la temperatura, 273 grados. Ahora, para ustedes es más fácil aún, porque ustedes trabajan con un bichejo que se llama ser humano, cuya temperatura corporal es de 37 grados centígrados, normal. Si en un individuo normal, solo hay que sumarle a 37, 273, que es 310, que es la temperatura en grados Kelvin del cuerpo humano, ¿va? Entonces, ustedes en realidad nada más tienen que saber una cosa, que es la concentración en osmoles sobre litro de mi bendito soluto. Eso es lo único que tienen que saber. ¿Cómo saber la concentración en osmoles? Pues lo único que tengo que saber es que cuando coloco un mol de una partícula en un litro de solución, tengo un osmol, ¿va? Una. ¿Cuánto es una? Un mol, 6.02 por 10 a la 23. ¿Cómo sé eso? Pues con el bendito peso molecular que está en la tabla periódica, ¿va? Buscan en la tabla periódica cloro y sodio. El peso molecular, suman los pesos moleculares de cloro y de sodio y es de 58.8 gramos sobre mol, ¿va? Eso quiere decir que del cloruro de sodio, si yo quiero un mol, tengo que pesar de mi sal de mesa que tiene su mamá ya en la cena, pues 58.8 gramos, ¿va? Ponen eso en un litro de agua y tienen una solución molar, o sea, un mol sobre litro. Pero recuerden que el cloruro de sodio se separa, ¿se acuerdan? Cuando entra en el agua se separa en cloro y sodio. O sea que si agregan un mol de sal de mesa en un litro de agua, ya no tienen una solución 1 osmolar. ¿Cuánta tienen? ¿Una solución cuánto? Si se separa en 2 cada molécula. 2 osmolar. 3. El doble. El doble. 2. Si se separa en 3, 3 osmolar. Pero en el caso del cloruro de sodio, se separa en 2. Entonces es sodio y cloro. En lugar de tener 6.02 por 10 a la 23, si se separa en 2, ahora tengo 12.04. O sea, hace 2 osmolar. San se acabó, ¿va? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿va? La presión osmótica de una solución de cloruro de sodio, 0.9%. O sea, tengo 0.9% de cloruro de sodio, ¿va? Tengo bien poquito. El peso molecular del cloruro de sodio es de 58 gramos sobre mol. ¿Cómo lo sé? Pues por la tabla periódica. Hablan una tabla periódica en su computadora y suman cloro y sodio y listo, ¿va? Ahora, una solución de 0.9% tiene 0.9 gramos por cada 100 mililitros, ¿no? Si fuera 1%, sería 1 gramo por cada 100 mililitros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Va? Ahora, entonces tengo 0.9 gramos por cada 100 mililitros. Eso significa que si para tener una solución 1 osmolar, debo de tener aquí, y aquí vienen las reglas de 3. ¿Se acuerdan de las reglas de 3? ¿O no Sí. se acuerdan? Ah, Sí. perfecto. Entonces, si yo para tener una solución 1 molar, debo tener 58.8 gramos, y esto es igualito a 1 molar, y ahora yo tengo, eso debe ser en un litro, ¿sí o no? En un litro para que sea 1 molar. Ahora, si yo tengo, quiero 100 mililitros, pues lo único que hago es que le recorro un 0, ¿no? 5.8 gramos, 5.88 gramos en 100 mililitros. Ahora yo quiero obtenerla, quiero saber cuánto tengo si tengo 0.9 gramos por 100 mililitros, ¿va? Entonces, ¿qué hago de este lado? 0.9, ¿va? Entonces, tengo 0. Normalmente deben ser 5.88 gramos para 100 mililitros. ¿Por qué? Porque era para 58.8 para 1000 mililitros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Va. Entonces, lo único que hago es 0.9% entre 5.88. O sea, se acabó. Regla de 3. La solución es de 154 molar. Con una regla de 3. ¿Por qué? Para preparar 100 mililitros de una solución 1 molar, tengo que agregar 5.88 gramos. ¿Por qué? Porque son 100 mililitros, no 1 litro.
lo que hago es dividir 58.8 entre 10, ¿va? ¿Sí queda claro ese punto? Sí. Perfecto. Entonces, y lo que quiero es que yo lo que tengo en mi solución es de 0.9 gramos por cada 100 mililitros. Te estoy preguntando la fórmula. ¿Cuánto de molaridad tiene si yo nada más tengo 0.9? 0.154. Se acabó. Ahora, recordemos que el cloruro de sodio no se queda solo, se divide. Para obtener la molaridad es lo multiplico por 2, como dijo la compañerita, el doble. 0.154 por 2.308. Son osmoles, pero recordemos que normalmente pues no trabajamos con osmoles, sino con miliosmoles, ¿no? O sea, sus humanos no van a tener osmoles, van a tener miliosmoles. Para obtener miliosmoles, ¿qué hago? Pues lo que hago es multiplicar esto por 1000. ¿Qué hago? Recorro 3 veces el 0. 1, 2, 3. O si quieren, háganlo en su calculadora. 0.308 por 1000. 308 miliosmoles. Se acabó. Entonces multiplico 300.8 por 19.3 y tengo 5.944 milímetros de mercurio. ¿Va? Listo. Se acabó. Ya sé que la presión osmótica de una solución de 0.9% de cloruro de sodio es de 5.944 milímetros de mercurio. Es muy cercana a la del plasma. Por lo tanto, es una solución isotónica. Entonces, ¿por qué es importante? Yo solo quiero que lo entiendan. No necesitan aprendérselo, no va a haber problemas, no va a haber nada. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que, y se lo recalcamos? Cuando ustedes pongan a poner una solución a un paciente, lo que van a tener es que su paciente le van a poner una solución normalmente isotónica, ¿va? ¿Qué van a tener que hacer? Ver la bolsa y ver que diga isotónica, ¿va? O sea, o 0.9% de cloruro de sodio, o lo que ya les dijo el doctor de glucosa, o Hartmann. ¿Por qué? Porque hay bolsas o botellas que dicen agua bidestilada o que dicen solución concentrada de cloruro de sodio 5%. Ustedes le ponen esa bolsa a su paciente, ya lo tronaron, ¿va? Porque si le ponen agua, ¿qué le va a pasar a sus eritrocitos? Le ponen en circulación al paciente 1 litro de agua, ¿qué le van a pasar a sus eritrocitos? Se van a ir. Dermatizar. Se van a demasiado gordos y revientan. Y no solo a los eritrocitos, a todas las células de su cuerpo, imagínense. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ver la bolsa y que diga solución isotónica o solución de cloruro de 0.9% o solución glucosada isotónica o solución Hartmann lista para usarse, etcétera, ¿va? Nada más. Cuando vayan a poner una solución, recuerden todo lo que tendrían que hacer si fueran médicos de hace 40 años, que tendrían que hacer su ley de Van Holt, calcular su sal, echársela a su agua y después ponérsela al paciente. Para eso queremos que entiendan la ley de Van Holt, para que sepan que tienen que revisarlo. Porque ese tipo de incidentes donde le colocan soluciones hipertónicas o hipotónicas al paciente pueden pasar. Ustedes creen que no, pero por no revisar y leer la bolsa, pasan accidentes, ¿va? Ahora, ¿en qué circunstancias, doctor Saucedo, podría colocársele a un paciente una solución hipertónica o hipotónica? Las soluciones hipertónicas